un ciclo dentro de la maestría en proyecto arquitectónico de FADU-UBA, un ciclo de seminarios extracurriculares, de invitados internacionales de gran prestigio. Nosotros denominamos este ciclo del año 2021 ciclo de cultura tectónica, y sobre todo ligado al panorama latinoamericano. Bueno, yo le voy a dar ahora la palabra a Roberto Busnelli, que es el codirector de la maestría, para presentar entonces a Arturo Franco, nuestro invitado de este primer momento del seminario. Gracias, Pancho. Buenas tardes a todos y todas. Ahí lo veo a Hugo Salama, varios profesores de la maestría que también están presentes, escuchando y participando de este evento, que, como dice Pancho, empieza a ser como un seminario, que la idea es que sea un seminario transversal, que nos vaya acompañando todo el año y que nos vaya permitiendo compartir con distintos autores, distintos abordajes, miradas y preocupaciones, ¿no? Que de alguna manera contribuyan a construir esta noción colectiva acerca de la cultura tectónica de los proyectos, ¿no? Hoy lo tenemos a Arturo Franco. Para mí es un verdadero placer, primero porque es un gran amigo y nos venimos cruzando venimos fabricando excusas hace muchos años para seguir cruzándonos y cruzar nuestros intereses. Arturo es un arquitecto que nacido en La Coruña, pero que reside y practica en su oficina desde Madrid. Actualmente desarrolla su labor como docente, es arquitecto y es doctor. Desarrolla su trabajo como docente en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos del ETSAM, en Madrid. En esta misma escuela también ejerció como profesor de análisis, teoría y crítica de la arquitectura. También es máster habilitante y es responsable también del área del máster oficial de la UPM, que es el máster de comunicación arquitectónica, y también fue profesor de la maestría de proyectos avanzados también en la ETSAM. Su obra ha sido reconocida con premios, son distintos tipos de premios, desde el Swiss Architectural Awards en 2010, el premio FAD en 2012, el premio del Ayuntamiento en Madrid 2017, del Colegio de Madrid en 2014, 2011 y 2007, Colegio de Galicia en 2002, y distintas áreas iberoamericanas en Cádiz y en Rosario. Esto en cuanto al currículo excepcional, pero tradicional, digamos, que le podríamos asignar a un arquitecto, pero sin embargo, lo interesante, por lo menos a mí me parece lo interesante de Arturo, es su formación y su abordaje multidisciplinario y su polifacética carrera que ha desempeñado a partir, sobre todo del 2008, donde se transforma en director de la arquitectura del COAM, del Colegio de Arquitectos de Madrid. Esa experiencia editorial le permite luego fundar una editorial que se llama Red Fundamentos, que desde 2013 hasta la fecha sigue manejando y de la cual es director de una revista que se llama RITA, que es una revista indexada de textos académicos, que tiene además una red y una asociación con 62 escuelas de arquitectura en Iberoamérica. Esta experiencia le ha permitido tener un profundo conocimiento a través de muchísimos viajes a la región, de contactarse con todo el panorama arquitectónico regional latinoamericano. Y esto le ha venido como anillo al dedo hace 2 años porque lo han nominado y lo han denominado comisario de la última Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo que se realizó en Asunción del Paraguay. Esta bienal es muy importante, es una bienal que está organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, junto a todos los países de Latinoamérica, y él fue el comisario, ¿no? en esa oportunidad, que justamente recién hablábamos, va a desarrollar esa experiencia en parte de la charla, que para mí ha sido una bienal que ha marcado un punto de inflexión porque ha roto con el molde tradicional de las bienales de arquitectura que solamente concentran su difusión en cuanto a la difusión de obras producidas y distintos formatos, por supuesto, académicos y profesionales, pero que de alguna manera ha roto con ese catálogo tradicional de obras y la Bienal Iberoamericana en Asunción del Paraguay no solo fue un canal de difusión de esa arquitectura, sino que además se preocupó por dejar una huella en el territorio, una huella en Asunción,
a partir de la intervención de los curadores nacionales elegidos para esa bienal en distintos episodios del barrio La Chacarita, que es lo que va a detallar seguramente Arturo con mayor detalle, con mayor precisión. Y para terminar su presentación y esta condición polifacética que rompe moldes, que digo yo, también recientemente ha sido conductor de un programa de televisión en la televisión española que se llama Jardines con Historia, que es una serie de documentales dedicados a la arquitectura de los jardines más emblemáticos de España, que de alguna manera también donde convergen la historia del arte y la botánica para crear una conciencia sobre ese patrimonio paisajístico, ¿no? Sobre estos jardines emblemáticos a los que me refería. Y una de sus últimas acciones también ha sido la presentación de un libro editado por la Fundación Arquía, que se llama Sin Prejuicios, que para mí sintetiza de manera perfecta esta personalidad difícil de rotular, difícil de encajar, que tiene Arturo y que lo ha hecho, para mí, lo digo siempre, una rara avis dentro de la producción española, rara avis en los buenos términos, en los términos en que de alguna manera nunca se ha sentido cómodo dentro de un rótulo específico y siempre ha tratado de transgredir esos moldes o esos rótulos que habitualmente apelamos, a los que habitualmente apelamos para de alguna manera empezar a entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Así que bueno, para mí es un gran placer que Arturo comparta este rato con nosotros y que además después también se quede para poder trabajar con los maestrandos. Me parece que es una oportunidad única de poder entrar en contacto con él. Así que nuevamente gracias, Arturo, y todo tuyo a partir de ahora. Estás silenciado, Arturo. Digo que muchísimas gracias una vez más, Roberto. Tanto tiempo que nos conocemos, cada vez con el pelo más blanco y con... bueno, no sigo, ¿no? El tiempo pasa, pero bueno, todavía recuerdo tu capacidad organizativa desde muy al principio, cuando te conocí, porque precisamente fue uno de los eventos que tú habías organizado dentro del Colegio de Arquitectos, de la Sociedad Central de Arquitectos, ¿no? de Buenos Aires, que nos había llevado a un grupo de amigos y de arquitectos, pues allá por pues yo no sé si por el 2009 o... Sí, 2009, sí. Fíjate, 2009... A dar un par de charlas allí hablando sobre rehabilitación, precisamente, y me acuerdo perfectamente lo bien organizado que estaba aquel curso y lo agradecidos que estábamos, porque habíamos ido un par de arquitectos jovencitos, entre los que estaba yo, y luego algún arquitecto consolidado muy interesante, Antonio Cruz, creo recordar, Pepe Gallegos, que estaba en aquella jornada, y un arquitecto al que recuerdo con muchísimo cariño, que ya no está entre nosotros, ¿verdad? Es Antonio Jiménez Torrecillas. Y lo que más, digamos, lo que más me interesó de aquella jornada no fue compartir con vosotros, digamos, nuestros PowerPoint, nuestras charlas, ¿no? Sino las conversaciones que se produjeron después, ¿no? Al salir precisamente de las jornadas. Porque, bueno, pues descubrimos que estos arquitectos tenían mucha capacidad de encaje, ¿no? Y tomando unas cervezas nos acercamos a su manera de proyectar, a su manera de construir desde un punto de vista crítico, rompiendo un poco los procedimientos habituales de hablar de arquitectura, ¿no? Algo que yo no hacía con estos arquitectos en Madrid, lo pudimos hacer en Buenos Aires, ¿no? Tranquilamente, relajados, tomando algo. Yo recuerdo que eso nos facilitó el hablar con total sinceridad sobre nuestras obras, ¿no? Esa manera bueno, pues de acercarnos desde lo poco convencional, ¿no? a los proyectos, y rompiendo un poco las fronteras de lo establecido, ¿no? De los cauces habituales de comunicación, pues nos llevó muchísimo más lejos, ¿no? Esas fueron quizás los primeros pasos, ¿no? hacia una manera de hablar de arquitectura de una manera diferente, de una manera distinta, ¿no? Eso se ha ido traduciendo pues, en otros soportes, ¿no? A través de textos en los periódicos, a través de
de otro tipo de programas de difusión, pero también a través de la propia arquitectura, porque la arquitectura, tal y como nosotros la entendemos, también habla, ¿no? Pero procuramos que no diga lo que todos sabemos o lo que todos esperamos que la arquitectura diga, sino que procuramos siempre intentar que la arquitectura nos enseñe cosas, ¿no? Y sobre todo que estemos constantemente aprendiendo de esa arquitectura en constante evolución. Yo creo que eso lo vivimos en Buenos Aires, en aquel encuentro de 2009. Cada vez que tenemos oportunidad tratamos de bueno, pues de intentar explorar esos límites, que al fin y al cabo es donde encontramos territorios desconocidos, ¿no? Eso es lo que nos apasiona realmente. Y a veces nos juntamos un gran grupo de amigos, como sucedió en Asunción, y la cosa, como gusta decir en algunos lugares de Latinoamérica, detona, ¿no? Detona en algo importante. Y creo que en Asunción ocurrió algo importante que me gustaría contaros, ¿no? Además, Roberto fue un protagonista, yo creo que principal de este acontecimiento, porque supo entender perfectamente el mensaje que quería transmitir la Bienal y lo hizo suyo, ¿no? Lo hizo suyo y de toda la gente que trabajó en torno a sus indicaciones, ¿no? O en torno a su tutoría, por decirlo de alguna manera. O sea que al final el trabajo impulsado desde el núcleo de Roberto fue muy importante también para que los demás nos diéramos cuenta de hacia dónde caminaba esta Bienal. Ahora lo veréis. Voy a tratar de compartir. Me he quitado el pinganillo porque vamos a ver si un pequeño vídeo, le voy a dar a toda tu pantalla, a ver si un pequeño vídeo sois capaces de oírlo a través del sonido directo del ordenador. Porque el sonido tampoco es muy importante. Entonces, bien. ¿Veis la pantalla compartida? Se ve. Vale, perfecto. Yo he dejado de veros a vosotros. Es un poco más incómodo, pero bueno, o sea que a veces veréis que mi cara se va por ahí porque no sé dónde mirar. Lo que está compartida, pero por ahí lo que tienes que hacer es ponerla en modo de presentación. Está ya puesta en modo de presentación. ¿No la veis vosotros en modo de presentación? No. La vemos ahí, ahora, a ver, bueno. Pues a ver si a través de una ventana en vez de toda tu pantalla. Dale. ¿Lo veis? Lo vemos todavía con las todavía no en modo presentación. A ver, ¿lo puedes poner o no? Está puesto en modo presentación en mi pantalla, al menos. A ver. He dejado de compartir otra vez. Me voy a presentar ahora. Si no, por ahí lo tienes salvado en PDF. No, yo creo que, Arturo, tú estás presentando en modo presentación, de presentar pantalla, perfecto, pero tal vez en el PowerPoint, no sé si la estás presentando en el PowerPoint, en el modo presentación. Sí, le estoy dando al F5 para que se vea en pantalla completa. Sí. A ver, preséntalo con pantalla completa mejor. Eso es lo que estaba haciendo. Vamos a ver ahora. Presentar ahora. ¿Toda tu pantalla o una Pantalla ventana? Completa. Sí, pero eso es después. Vamos a ver. Toda tu pantalla. Me voy aquí. Seleccionar ventana o pantalla. Aquí le doy. Permitir. Ya estoy metido aquí. Estáis viendo el PowerPoint, ¿verdad? Está cargando ahora. Sí, ahí estamos viendo el PowerPoint. Vale. Yo ahora le doy a F5 para pasarlo a pantalla completa y hacer la presentación en pantalla completa. Ahí está en pantalla completa. No, nosotros no lo estamos viendo en pantalla completa. No lo estamos viendo así.
No sé si le podés dar directamente con el mouse en el modo abajo a la derecha de la presentación. Ahí. Presentación con diapositivas. Esa. Sí. ¿Lo veis? No, No. no. Al comienzo, ¿estás seleccionando toda tu pantalla o Sí. solo una ventana? Toda tu pantalla, sí. ¿Queréis que lo repita? Mira. A ver. Vamos a ver. Dejo de compartir. Estás presentando. Dejar de presentar. Vale. Presentar ahora. Toda tu pantalla. Sí. Y ahora en la ventanita me dice seleccionar ventana o pantalla. Y me aparecen las cosas que yo tengo abiertas. Pantalla. Pantalla. Toda la pantalla. Pantalla. Pantalla completa. Muy bien. Permitir. Vale. ¿Estáis viendo? Sí. ¿Y ahora? Ahí, perfecto. Ahí cargo bien. Ole. Bien. Ahora sí. Perfecto. Pues, no, lo que os decía es que en la Bienal sucedieron todas estas cosas. Vamos a ver si las podéis oír aunque sea de lejos. ¿Habéis conseguido escuchar algo, aunque sea desde lejos? Algo de lejos se llegó a escuchar, sí. Vale, perfecto. Poquito. Bueno, esto es un poco el resumen atropellado de todo lo que sucedió durante una semana en Asunción. Pero, bueno, básicamente quiero contaros lo que supuso y lo que supone una bienal de este tipo. Como dice Roberto, pues
me asignaron el comisariado de una bienal iberoamericana de arquitectura y urbanismo en España, que normalmente o de manera tradicional se viene repitiendo cada 2 años en un país distinto de Latinoamérica, a veces cada 3, a veces no se hace porque, digamos, implica establecer una serie de relaciones que son muy complejas. Y en ese momento te tienes que convertir en un agente múltiple. Tienes que ponerte el traje de diplomático, el de arquitecto, el de gestor económico, el de relaciones públicas, y etcétera, etcétera, ¿no? Es un proyecto realmente complejo en el que, digamos, tienen cabida multitud de agentes, muchos más de los que cualquier arquitecto puede pensar a priori, porque uno se dedica a hacer casas, ¿no? Se dedica a plantearse problemas, plantearse a resolver problemas pequeños. Una bienal nos trasciende, ¿no? Es algo que además nos debe de trascender. Entonces, en un principio, las autoridades que ponen en marcha estas bienales en España, que son el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues nos dijo, nos gustaría que se desarrollara en Cuba, ¿no? Y ahí nos dejan el pastel, ¿no? Ahí, en Cuba, nada más y nada menos. Pero bueno, entonces tenemos establecida alguna relación. No tienes que gestionar todo, ¿no? Entonces, por eso digo que tienes que establecer unas relaciones diplomáticas, tienes que comenzar desde cero, ¿no? Todo el planteamiento de una bienal. Entonces, con Cuba tuvimos bueno, pues bastantes problemas de comunicación y al cabo de año y pico se hizo imposible el desarrollo de la bienal en ese país, no por falta de voluntad de todos, digamos, los agentes intermedios en Cuba y en La Habana o en Santiago de Cuba, sino porque de repente tropezamos con un impedimento, un solo impedimento que hizo inviable el desarrollo de la bienal en Cuba. Entonces habíamos consumido muchísimo tiempo y tuvimos que enfrentarnos a la primera improvisación, al primer cambio de rumbo, ¿no? Yo creo que esto del cambio de rumbo, de la improvisación, es algo muy importante que quiero, pues, poner aquí sobre la mesa, porque no solo afecta al desarrollo de las bienales, sino que es algo que está presente constantemente en nuestro trabajo, tanto en la arquitectura como en los textos, como cualquier tema al que nos enfrentamos, porque desconocemos el resultado final, por lo tanto, cualquier cuestión que vaya sucediendo a lo largo del camino es susceptible de afectar al resultado final, ¿no? Y tenemos que estar, en cierto modo, receptivos a esos problemas que van sucediendo a lo largo del camino y que en muchos casos cambian el rumbo, ¿no? del desarrollo de las cosas que tenemos entre manos, ¿no? En este caso era una bienal en Cuba. Bueno, pues no fue posible, así que tuvimos que pensar rápidamente dónde se podría desarrollar esa bienal. Y entonces, como todo, finalmente acaba utilizando el flotador o el salvavidas de los amigos, ¿no? De los lugares que conoces, de en quién confías, de con quién te sientes a gusto trabajando, ¿no? Resulta que unos años antes, o bastantes años antes, habíamos hecho unos trabajos en Asunción, en Paraguay. Había cogido el avión durante 24 horas y haciendo escalas interminables, había llegado a Asunción pues a las 4 de la mañana. Como unos 10 años antes me había recogido José Tucubilla, habíamos ido a ver durante varios días las obras de Solano Benítez, habíamos conocido a Javier Corbalán, en fin. Aquel viaje era para descubrir un trabajo hasta entonces desconocido en Europa, ¿no? Y en gran parte de Latinoamérica, que eran las primeras obras de Solano Benítez, que se arriesgaba con el material, que se arriesgaba con las técnicas constructivas, que se arriesgaba desde la marginalidad, desde la condición de isla que tiene el país de Paraguay, y desde esa marginalidad, desde esa periferia latinoamericana, periferia aunque en el centro,
pues ha sido capaz de generar pues, una corriente de pensamiento, una escuela y sobre todo el reconocimiento de una labor latinoamericana en todo el mundo. Desde, ya sabéis, desde la Bienal de Venecia hasta Harvard, etcétera, etcétera, ¿no? Swiss Architecture Award y reconocimientos interminables, ¿no? Pero cuando fuimos, en aquel momento, pues era una carrera todavía incipiente, ¿no? Volcánica, llena de fuerza, y que estaba comenzando a arrastrar a su alrededor pues un grupo muy intenso y digamos, muy voluntarioso de arquitectos que estaban dispuestos a dejarse llevar por esta radicalidad, ¿no? Os hablo de hace más de 10 años. Más de 10 años. Aquello, bueno, pues al menos a nuestros trabajos editoriales los marcó profundamente. Nosotros teníamos una revista aquí, que era la revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, donde ya empezó a hablar de aquellos lugares, ¿no? de aquella periferia, de aquella radicalidad, un poco dirigida o impulsada por Solano Benítez, pero también de otras, ¿no? Entonces, cuando llegó la oportunidad, yo sabía que José Tocubilla era un arquitecto algo menor que Solano, con muchísimo talento y con unas reflexiones en torno a lo material que podrían interesarnos muchísimo y que entraba en sintonía directa con la filosofía o el planteamiento que pretendíamos de Bienal. Y entonces, en esa situación límite de no saber muy bien a quién recurrir, cogí el teléfono y llamé a José Tocubilla y le dije: Joseto, ¿querrías ser el comisario coordinador de la Bienal en Paraguay, en Asunción? Me dice: ¿pero qué dices, Arturo? ¿Estás loco? Además, esto le gusta mucho decirlo a él, dice: pero si yo, y es verdad, es auténtica esa frase, pero si yo, Arturo, lo único que he organizado en mi vida ha sido el cumpleaños de mi hija, las hijas preciosas que tiene, y se me olvidaron los globos. O sea que, ¿cómo quieres que organice una Bienal contigo? Y le dije: perfecto, eso es maravilloso. Ninguno de los dos sabemos organizar una Bienal, así que entre los dos vamos a aprender en este proceso, ¿no? Y vamos a asumir todos los riesgos que seamos capaces de asumir. Se lo pensó y finalmente dijo: ok, de acuerdo. Entonces, a partir de ahí empezó, bueno, pues una gran aventura que reunió alrededor de la Bienal a muchísima gente. Tenéis que pensar que una Bienal iberoamericana no es como cualquier otra Bienal que pertenezca a un país, sino que son muchas pequeñas bienales acumuladas. Digamos que hay que descubrir las mejores obras que se producen en Argentina, las que se producen en Colombia, las que se producen en Chile, las que se producen en Centroamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que eso multiplica, ¿no?, la atomización de las personas que tienen que estar fijándose en lo que sucede en cada lugar. Y se designan curadores o comisarios por cada uno de estos países importantes de Latinoamérica. En total 13 lugares, incluida España y Portugal. De tal manera que os podéis imaginar cómo se produce un ejercicio de infiltración, ¿no?, en toda Latinoamérica para poder descubrir estas grandes obras que se producen. Tradicionalmente las bienales eran eso, eran una serie de comisarios que hacían una selección por cada uno de los países de los que eran comisarios y después esas selecciones se presentaban como al premio final, a la categoría internacional, al premio de la Bienal. Esto nos pareció en principio poco y nos pareció en principio también una manera de desaprovechar todo el talento que había en cada uno de los comisarios, ¿no?, y la capacidad que tenía cada uno de los comisarios. Entonces, cuando a uno le encargan una Bienal de este tipo, lo primero que piensa es: ¿qué quiere contar esta Bienal, ¿no? ¿Qué pretende ser esta Bienal? Hay alguien que tiene el micro encendido, perdonad, no sé. Y
Y entonces se pregunta cuál es el mensaje que quiere transmitir. Nosotros no queríamos transmitir ningún mensaje específico, lo que queríamos era introducir sentido común en el desarrollo de las bienales. Lo que teníamos claro era lo que no queríamos que la Bienal supusiera, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en una Bienal, pues la primera Bienal que le aparece en la cabeza es la Bienal de Venecia. Y la Bienal de Venecia, las veces que yo he estado o que hemos participado, pues son bienales que desde mi punto de vista no tienen ningún interés. No tienen, entendedme, no en Latinoamérica, no en lugares que están necesitados de otras cuestiones. En Venecia, los arquitectos o los artistas llegamos con nuestras mejores galas, durante una semana desplegamos nuestra cola de pavo real, nos gastamos muchísimo dinero en desplegar esa cola de pavo real en forma de pabellones, de exposiciones mostrando nuestras mejores obras, ¿no? Y de nuestros mejores arquitectos, y al cabo de 15 días, de un mes o de mes y medio, desmontamos esa exposición y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Aquello todo desaparece y nos vamos corriendo. A nosotros nos parecía que hacer eso en Latinoamérica, en Iberoamérica, mejor dicho, era una impertinencia. Gastarse un dinero en una exposición para exhibir las mejores galas de las arquitecturas de élite de Latinoamérica y en 15 días que todo aquello hubiera desaparecido era poco menos que una irreverencia, ¿no? Entonces, nos interesaba más aprovechar de mejor modo o de mejor manera el dinero del que podíamos disponer, que era muy poco dinero. Muy poco dinero. Entonces empezamos a pensar en una bienal que en lugar de mostrar lo mejor que tenemos, fuera capaz de ayudar lo máximo posible al lugar donde se inserta la bienal. Esta es la clave. Bueno, pues echando la vista atrás no habíamos encontrado experiencias parecidas a estas, ¿no? Al menos en el contexto de las bienales. Sí que ha habido intervenciones de colectivos de arquitectos, intervenciones de, bueno, pues de algunas instituciones que se han dedicado a la cooperación internacional, etc. Esto no se trataba de ayudar, se trataba de mejorar realidades con un dinero del que disponíamos. Pero como os digo, el dinero era muy poco, muy poquito. Entonces, al menos yo descubrí algo muy importante en la Bienal, que más que con el dinero que cuenta, el valor más importante con el que cuenta una Bienal es la voluntad de las personas que integran la Bienal. La voluntad es capaz de mover montañas y eso lo descubrimos en esta Bienal. Sabiendo que con muy poco dinero y con la bandera o el nombre de la Bienal por delante, ¿no?, se generan ilusiones, se mueven montañas, son capaces de salir adelante proyectos, yo creo que Roberto puede dar fe de esto, proyectos impensables al principio. Entonces, os voy a contar un poco cómo se pudo invertir ese poco dinero, esa gran voluntad y el dinero que cada uno de los curadores y cada uno de los equipos locales pudo ir consiguiendo por su cuenta, ¿no? En principio se decidió que había un barrio que tenía que ser un poco el depositario de estos trabajos, ¿no?, o de estos esfuerzos, o de esta voluntad. Y se decidió que fuera este barrio, que es el barrio de La Chacarita. Este barrio de La Chacarita está en los márgenes del casco histórico de Asunción, que es un casco que tiene un interés histórico, tiene una cierta estructura urbana, y en los márgenes, ¿no?, de ese casco histórico tenemos una pequeña ladera que desciende hacia el río Paraguay, que es ese que veis al fondo. Ese es un río, bueno, pues es uno de los ríos más caudalosos de Latinoamérica y sobre todo es muy variable, ¿no? Es muy voluble y cada 1 o 2 años tiene unas crecidas espectaculares que inundan todo este área, ¿no? El área baja de La Chacarita. No sé si veis mi cursor, pero bueno, es todo este área de aquí, ¿vale? Se ve bien. Vale, se inunda, se anega, ¿no? Esas crecidas terroríficas del río hacen que toda la gente que vive aquí
¿no? Tenga que desalojar sus casas y subir por aquí, ¿no? como una filtración hacia arriba, subir con todos sus mochilas, sus bártulos, su ropa y sus enseres básicos a la parte de arriba, a la ciudad consolidada. Y durante una serie de meses al año esa gente vive en las calles, tirada en las calles como pueden, bajo umbráculos para protegerse del sol y de la lluvia, pero los soportales ya construidos, un poco como una colonización de la ciudad de la parte superior, ¿no? Y este área de aquí es la Chacarita Media, que es el barrio, digamos, al que no llega la inundación, pero que también se ve muy afectado por esas crecidas, ¿no?, del río. Entonces nosotros, claro, intervenir aquí abajo era tremendamente complicado en términos políticos, porque bueno, no sé si alguno de los alumnos es de Asunción y puede corroborarlo, pero digamos este hecho de acordeón, ¿no?, de crecidas y decrecidas del río, y de que esta población suba y baje, ¿no?, cada año o cada 2 años, le ofrece muchos réditos políticos a la municipalidad, ¿no?, al alcalde, porque digamos que cuando se produce una catástrofe de este tipo, el alcalde puede ofrecer ayuda, y al ofrecer ayuda, de alguna manera, pues también se garantiza una serie de votos, ¿no? Y así sucesivamente. Y es un ciclo que no tiene fin, ¿no? Una serie de intereses creados. Tú me ayudas, yo te voto, tú me ayudas, yo te voto, y allí no pasa nada, ¿no? Y vamos viviendo así, de alguna manera, ¿no?, por resumirlo. Y entonces era francamente complicado meterse ahí y tratar de resolverlo en un tiempo que es el que te marca la Bienal. Entonces decidimos hacerlo en ese área intermedia, que es la Chacarita Alta, por decirlo de algún modo. Es un barrio informal, es un barrio desestructurado, muchas de las viviendas son de autoconstrucción, ¿no? Los espacios públicos están sin trabajar, sin controlar, ¿no? Y bueno, ahí era un lugar perfecto, ¿no?, para poder mejorar lo que había, ¿no? Y mejorar lo que había para ofrecérselo a la gente que vive ahí, así de sencillo, ¿no? No había más pretensiones que esas. Desde luego no pretendíamos imponer nuestros diseños, eso desde un principio, sino que lo que pretendíamos era mejorar en la medida de lo posible el lugar, ¿no?, siempre y cuando se ajustara a lo que nos están pidiendo los habitantes de ese sitio, ¿no? Entonces, para eso se decidieron 13 lugares, tantos como grupos de países latinoamericanos tiene la Bienal, tantos como curadores internacionales. Bueno, pues Roberto fue afortunadamente el curador de Argentina, y por cada bloque de países, por cada gran país, había un curador internacional que se hacía cargo de un proyecto de este tipo. Entonces, no solo se reducía su trabajo a la selección de las mejores obras de su país, que ya es un trabajo amplio y duro, sino que además se aprovechaba de algún modo la generosidad y la capacidad de ese curador para intentar mejorar uno de estos lugares. Entonces, cada uno de estos curadores generó su propio equipo de trabajo, un equipo de trabajo de su propio país, y además disponía de un equipo de trabajo local, de arquitectos jóvenes paraguayos, ¿no?, de la ciudad de Asunción, que podían tener un contacto mucho más directo con la gente que vive al lado de, pues, por ejemplo, del número 10 o del número 11 o del número 4, ¿no?, y establecer así un contacto directo, ¿no? Entonces, entre el grupo de los curadores, los grupos de arquitectos locales, que eran todos muy buenos arquitectos de Asunción, ¿no?, todo hay que decirlo, y la mano de obra propia de los vecinos del barrio, ¿no?, que estaban encantados con estos trabajos y con estos proyectos, se intentó conseguir más dinero, se intentó involucrar a las administraciones, a las empresas privadas, a los habitantes del barrio con la venta de boletos, de pequeñas, o sea, de hamburguesas, de bebidas, etcétera, ¿no?, intentar sacar un dinero mínimo para poder desarrollar estos proyectos. Todo esto pudo funcionar porque de repente el proceso de introducción en el barrio, de penetración, se produjo de una manera muy natural. La misma gente del barrio
es la gente que participó en los proyectos desde el principio, la gente que vino de fuera entró de una manera muy natural, ¿no? Escuchando, fundamentalmente escuchando, y así que todo se produjo casi a la limón, ¿no? Que se dice conjuntamente, ¿no? Y después hubo, cuando todo esto empezó a funcionar, fijaros qué situación, ¿no? Que aproximadamente una semana antes de que se inaugurara esta Bienal, que viene gente de toda Latinoamérica y de toda Iberoamérica, de España y Portugal, con sus aviones, etcétera, un montón de gente, autobuses, había que mostrar las obras ganadoras, de alguna manera. Como os digo, tradicionalmente se hace con unas exposiciones en las que se gasta uno mucho dinero y se muestran esas obras con maquetas increíbles, etcétera, ¿no? Bueno, pues una semana antes no sabíamos dónde íbamos a mostrar esas obras ganadoras. Y ocurrió, pues de manera natural, una de las cosas más bonitas que pudo ocurrir, que es que casi por sentido común, ¿no? Y precisamente porque había habido mucha sintonía con los habitantes del lugar, decidimos mostrar esas obras en las casas de los habitantes, en las casas de las personas, ¿no?, que viven allí. Esas fotografías que veis a la izquierda, ¿no?, son las grandes obras de toda Iberoamérica mostradas en los televisores y en las casas humildes de estas personas, que estaban encantadas y que nos ofrecían el tereré, que es, como sabéis, el mate paraguayo, o lo que fuera, ¿no? Y nos abrían su corazón y su casa y nos daban conversación, y a la cantidad de gente que estuvo visitando esos lugares se les mostraba, antes de nada, pues una sonrisa, y la gente que jamás había bajado la Chacarita entraba en la casa de estas personas, y estas personas, de alguna manera, se conectaban más con la ciudad de arriba, ¿no? Yo creo que esto fue, bueno, pues un éxito de integración. Y no es como la película Plácido española, que hablaba de un eslogan que había en la posguerra en España, durante el franquismo, ¿no? Que hubo una campaña en Navidad, fijaros qué barbaridad, ¿no? Esto lo recoge la película Plácido, que es una auténtica maravilla, de Berlanga, de Luis García Berlanga, el director de cine. Decía, esa campaña de Navidad: ponga usted un pobre en su mesa, ¿no?, el día de Navidad solo. No se trataba de esto, ¿no?, o del discreto encanto de la burguesía, de tratar de convertir lo pobre, ¿no?, en un objeto estetizante, ¿no?, en algo que se puede convertir en una moda o en una estética. No, es todo lo contrario, es diluir las fronteras, es tratar de mejorar estas situaciones y sobre todo comprenderlas, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos un poco este contexto. Arriba a la izquierda, la situación de la Chacarita, la foto que ya habéis visto. En las dos fotografías, el mismo barrio con las intervenciones. Como veis, prácticamente ni las distinguís, ¿no? Son intervenciones realizadas con muy poco dinero. Os tengo que confesar que lo primero que le dijimos a los curadores nacionales de cada país es: tenéis 1.000 euros para realizar la intervención. Que lo desmienta Roberto. 1.000 euros para realizar la intervención, ¿no? A partir de ahí, si sois capaces y si hay voluntad y si todo fluye, se puede conseguir más dinero. Efectivamente, el trabajo de los arquitectos locales, de los curadores, etcétera, consiguió que en algunos casos se consiguiera algo más de dinero. Nunca mucho, ¿no?, pero algo más sí. Entonces, en este caso, esta pequeña pieza a mí me parece muy emblemática de toda la intervención en la Chacarita, porque es prácticamente generar un espacio de sombra mediante una estructura muy ligera, metálica, de redondos, trabajados con inteligencia, a través de los que crece el verde, ¿no?, y pavimentar una calle, ¿no? Con esto, sencillamente, puedes arrastrar a la gente a la calle, ¿no?, en el sentido de que pueden disfrutar de una calle que hasta ese momento no era un lugar de estar, era un lugar de paso donde se aparcaban las motos, y que desde luego no mejoraba la vida de las casas que tenía alrededor, ¿no?
Y una intervención tan sencilla como esta, que consiste en pavimentar y en incluir un lugar a la sombra, es capaz de mejorar el barrio. Hay que decir que todas las intervenciones se planteaban mejorar un espacio público. No una obra de arquitectura, sino el espacio público. Y a partir de ahí, que mejore la ciudad o el barrio, ¿no? Excepto en un solo caso, que fue la casa de Visocolán, que es una casa de un antiguo artista que vivía en el barrio, un antiguo pintor que vivía en el barrio, cuyos herederos vivían en unas ruinas que habían sido antiguamente la casa de ese pintor, ¿no? Entonces, esos herederos, una señora, ¿no?, en concreto, decidió ceder las ruinas de Visocolán al proyecto de la Bienal. Y entonces ese espacio fue otorgado al curador de Paraguay, que fue Lucas Fuster, y que convirtió esas ruinas en un espacio cultural para el barrio, para la ciudad. Es decir, también un espacio público, ¿no? Un espacio público abierto constantemente a la gente que vive en la Chacarita. Es decir, que todas las intervenciones, las 13, fueron intervenciones en espacios públicos. Un poco en torno a esta Bienal está estas situaciones, ¿no? A mí me encanta esta fotografía. Es un perro que estaba allí durmiendo tranquilamente en la parte alta de la Chacarita. Y a mí me gusta pensar que esto es lo que andamos buscando los arquitectos, ¿no? El perro adoquín, que es capaz de adaptarse a los lugares y no al revés, ¿no? Esos arquitectos que nos empeñamos muchas veces en adaptar los lugares a nuestros deseos, ¿no? Bueno, pues aquí el perro está perfectamente integrado en ese espacio que le permite la concavidad del tronco y la llegada de las baldosas de hormigón, y ahí está el hombre feliz, seguramente eligiendo el mejor lugar en el que se puede poner este perro adoquín, ¿no? Hay otras ideas que flotan en torno a la Bienal y que nos interesaban. Esto no es importante, realmente. Lo importante es lo que os he contado antes. Intentar mejorar esos espacios. Luego, desde luego que a uno le interesa reflexionar sobre cosas, introducir un poco conceptos, ¿no?, que vagamente flotan, ¿no?, en todas estas cuestiones. Esto es un indio ayoreo. Son los indios paraguayos del Chaco, ¿no? ¿Y por qué esta fotografía? Bueno, pues porque este hombre tiene un cinturón ayoreo ahí colocado, lo veis, y este cinturón ayoreo a mí me parece prodigioso, porque con muy poco es capaz de ofrecer mucho, ¿no?, de generar un espacio dentro de esa envolvente, trabaja atracción, ese cinturón. Es un cinturón que pasa por delante de las rodillas de este indio y por detrás de los riñones, ¿no?, por la parte de los riñones. Entonces, con este cinturón, que es algo más ancho de lo normal y es, digamos, algo más largo de lo normal, el indio puede pasarse horas sentado en el Chaco. Entonces, ¿qué es? ¿Un mueble? ¿Es un recinto? ¿Genera un espacio interior-exterior? Bueno, es un cinturón ayoreo. Y resuelve todas esas cuestiones, como os digo, con un trozo de tela, ¿no?, con muy poco. Bueno, pues este era un punto de partida también para la Bienal, ¿no? Primero, el perro adoquín, es decir, adaptarnos a los lugares y no llegar imponiendo nada, ¿no? Y segundo, esto, ¿no?, trabajar con cuestiones muy elementales que sean capaces de resolver la mayor cantidad de cuestiones posibles, ¿no? Qué difícil, como sus sandalias, que merecen otro capítulo, ¿no? Esas sandalias que también son perfectas por lo elementales, ¿no? Esto es la Chacarita, un poco escenas de los trabajos realizados en la Chacarita. Dani Moreno, un héroe, no se puede decir otra cosa. Este tipo, que es el curador el que veis con la camiseta de Adidas y sin mangas, es el curador de Ecuador. Yo lo había conocido muchísimos años antes, aunque lo veis con cara de jovencito, no es tan jovencito, ¿eh? Lo había conocido muchos años antes en Ecuador, porque empezó a trabajar para un maestro que es José María Sáez, allí en Quito, ¿no? Pero bueno, ya tiene una larga trayectoria como arquitecto independiente y con unas cosas
muy poderosas que están basadas en la recuperación de materiales, en el reciclaje, ¿no? Ese es un poco el motor de su estudio, ¿no? Te cuento, Bueno, perdón, Arturo, te cuento que Daniel Moreno Flores, es alumno de nuestra maestría, es maestrando, está en finalización de su tesis, pero ha cursado con nosotros aquí en Buenos Aires. mira qué bien, qué nivelón de alumnos, un nivelazo de alumnos tenéis. Qué bien. Pues es un gran amigo y un excepcional arquitecto, ¿no? Yo creo que es una buena baza dentro de la maestría, seguro. Y con muchísima capacidad. Pues él lo que hizo fue increíble, ¿no? Porque planteó un proyecto para recuperar toda una zona, toda una escombrera llena de basuras, pero no os imagináis la montaña de basuras que había allí. O sea, una auténtica montaña de basuras en medio de esas viviendas informales, ¿no? Era una vaguada, un valle lleno de basuras. Bueno, pues se vino con un equipo de gente desde Ecuador, desde Francia, y con el equipo local de Asunción. Como él, otros equipos hicieron algo parecido, ¿eh? Pero bueno, se ató a la cintura unas cuerdas de escalada, todos ellos, ¿los veis? Y bajaron ahí a trabajar durante un par de semanas, todo un equipo de gente, a retirar toda esa basura, amontonarla en la parte superior para que se la pudieran llevar y generar de todo esto un espacio aterrazado con la vocación de convertirse simplemente en unas terrazas verdes, ¿no? Y mejorar la condición de ese lugar, la salubridad de ese lugar, ¿no? Tampoco había mucha más ambición, salvo la de sanear toda esa zona. Y bueno, fijaros como un arquitecto como él, que tiene los que lo conocéis porque ha estado en el máster, sabéis que tiene una gran cantidad de obra en Quito y de mucha calidad. El bajarse ahí a trabajar y a sudar por el proyecto, yo creo que es una lección inolvidable, ¿no? para todos. Esto es lo que planteaba su equipo, que es una estructura de hormigón prefabricado, que prefabricaban allí in situ prácticamente, a través de unos cálculos elementales de un compañero ingeniero, que pretendía, era una L de hormigón con esta... digamos, con este pliegue para poco reforzar la inercia estructural y soportar los empujes de la Tierra, ¿no? Era sencillamente, este era el proyecto, ahora había que ejecutarlo y había que arremangarse, ¿no? Y ponerse a trabajar, ¿no? Este es el proyecto que visteis antes de Buenos Aires, para mí emblemático por lo básico, ¿no? Por lo elemental, por lo sencillo y por lo humilde y por lo poco pretencioso desde el punto de vista estilístico, ¿no? Y de diseño. Como veis, en todos estos proyectos el diseño es lo menos importante, ¿no? Como debe ser, ¿no? Hay otras cuestiones, ¿no? Mucho antes de que llegue el diseño, ¿no? A todo este asunto. Esta es la intervención que se hizo en esas ruinas a cargo del curador de Asunción, del curador de Paraguay, que era, yo lo conocía años antes, un grandísimo arquitecto que es Lucas Fuster, y que se enfrentó casi al proyecto de mayor envergadura, ¿no? También él vivía allí, tenía mayor equipo de trabajo, consiguió aglutinar en torno a este proyecto una escuela-taller, ¿no? de aprendices de oficios que trabajaron también para este proyecto, por supuesto todo de manera altruista, ¿no? sin buscar dinero a cambio, con ayudas, en este caso municipales y tal. La municipalidad le cedió algunas vigas de madera, como esta que veis aquí, pero sobre todo, fijaros cómo la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Y este es un gran arquitecto. El ayuntamiento le ofreció, o él descubrió que en los depósitos del ayuntamiento había una estructura de torres de alta tensión eléctricas, ¿no? de acero galvanizado, desmontadas, y dijo, pues trae para aquí, que lo vamos a utilizar en el proyecto. Y con eso, que es esto que estáis viendo en la imagen, pues resolvió todo el refuerzo estructural del edificio, ¿no? Esto es un pequeño detalle, pero imaginaros todo el edificio resuelto con esta
estructura encontrada, ¿no? Es decir, adaptándose a lo que había, con pasarelas, con planos y forjados a doble altura, con miradores, bueno, un proyecto realmente complejo, ¿no? También heredaron de unos desechos todas esas carpinterías que eran antiguas contraventanas de un edificio en ruinas, pues las recibieron para resolver el cerramiento del edificio. Todo un ejercicio de inteligencia a la hora de reciclar, ¿no? ¿Veis ese chico que está ahí al fondo? Pues pertenece a todos esos chavales que trabajaban en la escuela taller. No sé si se llama igual en Argentina, pero la escuela taller es un grupo de estudiantes que están aprendiendo los oficios, ¿no? Para ser albañiles, para ser carpinteros, etcétera, ¿no? Aquí veis las fotografías de estas casas que se prestaron porque estábamos arreglando su barrio, ¿no? Se prestaron para coger esos vídeos que mostraban las mejores obras. Y al final, pues bueno, os podéis imaginar cuánto nos gastamos en dinero en mostrar las grandes obras. Es decir, un pendrive, ¿no? Un pendrive que fuimos a las casas, pusimos el pendrive en la televisión y así se mostraba con unos vídeos bastante básicos esas grandes obras. Mientras se vivía de esa experiencia inmersiva, ¿no? En esos lugares que les pedimos a la gente que no transformaran demasiado, ¿no? O sea, que los dejaran tal y como los viven todos los días, ¿no? Y todos se prestaron pues, de una manera muy, muy natural, ¿no? Entonces, hasta el punto de que allí pues entraba gente de todo tipo, ¿no? Este, por ejemplo, es nuestro director, el director de la Escuela de Madrid, que algunos lo conoceréis, que es Manuel Blanco, ¿no? Se lo pasó en grande, uno de los muchos que vinieron desde Europa, y en aquellas televisiones pues se muestran los grandes proyectos ganadores como este, que no dejan de pertenecer a esta filosofía y a esta manera de trabajar, ¿no? Porque al final el jurado también está en sintonía con estos planteamientos, con estos conceptos, y al final los resultados y los premios y los trabajos ganadores pues respiran, ¿no? de estas cuestiones. Al final Toni Gironès fue el premio especial de la Bienal con esta, que es la Casa del Clima, el Museo del Clima, un trabajo extraordinario realizado en Girona que se vive y se cuenta desde lo territorial, ¿no? Y es algo muy sencillo, ¿no? Fijaros cómo entran en conexión todas estas cosas con el trabajo de Buenos Aires, ¿no? en aquella pequeña encrucijada, ¿no? de caminos que hemos visto antes. Aunque son proyectos distintos, son como os digo, son transpiraciones muy parecidas, ¿no? Entonces, bueno, pues había ciertas voluntades y ciertas intenciones en los proyectos. Por ejemplo, en uno, la Plaza La Sombra, que es la que ya hemos visto. En el otro, un mirador fragmentado. En el otro, un umbráculo, que quizás es el que más vocación formal tenía. Lo veis abajo en la fotografía de la derecha. La de la izquierda es el antes, la de la derecha es el después o el mientras tanto, porque algunos todavía no están acabados, ¿no? Cosas prácticamente muy básicas, ¿no? Muchas de las ideas y de las intenciones, sobre todo digamos, el dinero, el tiempo y la capacidad de ejecución hizo que el proyecto al final se fuera liberando de las excentricidades, digamos, de las vestimentas relacionadas con el diseño y se fuera quedando con lo elemental, ¿no? como es natural, ¿no? Porque no había dinero y tal, y al final, ¿qué es lo primero que cae? Pues lo que no es necesario, ¿no? Al final, a la derecha tenéis un proyecto un poco más sofisticado, que es una pequeña biblioteca urbana en ese vidrio que hay sobre la pared, pero también en el fondo es un umbráculo, ¿no? Un lugar a la sombra, construido de una manera distinta que los anteriores. En esa pared de vidrio lo que veis es una biblioteca
a través de QRs, ¿no? Había, no sé si 200 o 300 libros impresos con unos QRs sobre el vidrio, donde los chavales con sus móviles, que todo el mundo tiene móvil, obviamente, podía descargarse el QR y a lo mejor poder acceder a esa selección de buenos libros, ¿no? que ofrece esa biblioteca. Bueno, pues una aportación interesante, ¿no? Algunos eran sencillamente resolver mediante escaleras pues un paso que estaba bastante deslavazado, ¿no? y bastante desestructurado, pues intentar ordenarlo, ¿no? El otro, pues simplemente pavimentar una calle, mejorar la pavimentación. Aquí a la izquierda veis el trabajo de Dani Moreno, que consistía en generar unos aterrazamientos. Bueno, luego tenían unas infografías más utópicas o ensoñadoras que pretendían convertir esto en unas terrazas verdes, ¿no? Claro, todo esto es muy complicado, ¿no? Pero ya solo haber limpiado eso y haber saneado ese lugar con las terrazas me parece tremendo, ¿no? Fijaros que plantea un recorrido del agua descendente a través de esas canaletas, casi, si me apuráis, como la escalera del agua, ¿no? De la Alhambra de Granada, una cosa increíble. Pues fijaros, se llegó a construir unos alcorques para recibir el agua, los árboles, ¿no? Y todo construido con, bueno, pues con una cierta delicadeza y sin esas ambiciones. A la izquierda tenéis el espacio cultural que hemos visto antes, que se hizo con esa estructura recuperada de una estructura de alta tensión, ¿no? Eléctrica. A la derecha un banco lineal, así que tiene un poco más de vocación formal, pero al fin y al cabo es una cosa muy elemental. Es un banquito que para que tenga un hilo conductor, pues se va plegando, ¿no? Sobre sí mismo. El mirador, que finalmente, pues ese mirador en punta, a la izquierda, proyecto de Paulo David en Portugal, excepcional arquitecto también, pues no, de momento está pendiente porque el mirador pues, requería un esfuerzo económico mayor, todavía no se ha conseguido. A la derecha un callejón a la sombra, elemental, ¿no? Utilizando la malla de obra, está muy sencilla, ¿no? Bueno, estas son las cosas que la Bienal, bueno, pues pudo aportar al barrio de la Chacarita. Aquí simplemente aparece un listado con el extraordinario equipo de trabajo, ¿no? que abordó este proyecto, ¿no? Después hay otro equipo institucional, ¿no? Después están todas las empresas que colaboraron. Después está toda la gente que asistió a la Bienal, ¿no? Después está toda la gente que dio conferencias en la Bienal. Al final, estos listados, el de la derecha y el de la izquierda, hace referencia a la gente que trabajó en estos proyectos, ¿no? Pero no a todo aquel implicado en la Bienal, porque es un proyecto, como os digo, realmente multitudinario, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? Y conseguir que todos remen en una dirección más o menos parecida, ¿no? Como hacia allá, ¿no? Es complicado, ¿no? Ciertamente aquí sucedió tuvimos esa fortuna, ¿no? Este es el día de la inauguración en la casa de Visocolán. Pues claro, a falta de grandes recursos, pues se proyectan, ¿no? Luces. Esta fue una exposición muy bonita sobre las mejores obras de Paraguay, ¿no? Fijaros qué bonito, con una perfilería metálica y un retroiluminado y nada más, sobre el espacio existente. Fue tan bonito aquella inauguración, pues, presentaron unos cócteles y en ese barrio nació un tipo de música muy bonita que se toca con guitarra clásica, con la guitarra clásica española, la de Paco de Lucía, y se llama, ese tipo de música, por si lo queréis escuchar en algún momento, se llama la guarania. Y es una música de punteado de guitarra clásica preciosa. El día de la inauguración pues había un experto, un maestro de este tipo de música que hizo en el anochecer pues esto un momento mágico, ¿no?
ahí estamos durante la inauguración. Bueno, pues durante todos los días la gente bajaba, ¿no?, en grupos, grupos de 50 a 100 personas. Todavía no había llegado la pandemia y podíamos juntarnos muchos. Y bueno, hay gente que vive en Asunción, ¿no? Digamos, el embajador, ¿no?, que veis ahí en primer plano, y otras autoridades que nunca habían bajado al barrio de la Chacarita, pues decidieron bajar e integrarse, ¿no? Y es una manera pues realmente muy interesante, ¿no?, de que se produzcan esas fusiones. Luego actuamos en otros lugares también, como la Estación Central, precisamente para que la gente que no tuviera dinero para pagar las conferencias, ¿no?, que se desarrollaban en el salón principal, pudiera verlas en streaming. Entonces, con operaciones muy sencillas, conseguimos habilitar la antigua estación abandonada de ferrocarril en un lugar para ver esas conferencias. Conseguimos material de los ferrocarriles paraguayos que nos prestaron, conseguimos material de los aserraderos que nos cedieron durante la Bienal, y en este lugar habilitamos ese espacio para que la gente que no tuviera dinero pues pudiera ver en streaming, en directo, esas conferencias. Subieron las señoras y los señores de la Chacarita con sus comidas, prepararon sus puestos allí, la gente podía, bueno, pues beber y comer y tal. Se montaron unos puentes y al final pues la gente veía ahí dentro las conferencias en streaming. La de Toni Gironès, ahí está Solano Benítez, ¿no?, y otros miembros de la Bienal. Aquí se desarrollaban las conferencias principales, ¿no?, y en la estación se podían escuchar en streaming. Pero en paralelo, a través de centros culturales, se hicieron exposiciones, bueno, llamamos a fotógrafos de Latinoamérica. A mí me parece extraordinario, es un fotógrafo cubano que se llama Valentín Sanz. Este tipo nos dio una lección. Es el cura de Baracoa. Se ordenó sacerdote, pero siguió con su trabajo de fotógrafo y se fue durante muchísimos años a Baracoa, que es la punta oriental de la isla de Cuba, más allá de Santiago de Cuba todavía, ¿no? Es un lugar pues de campesinos bastante aislados del mundo, y este hombre estuvo allí pues de misiones durante muchos años, haciendo fotografías también, ¿no? Y entonces de repente le pedimos una selección y nos trajo estas tres. Esta y esta, ¿no? Y de repente nosotros hicimos una itinerancia de la Bienal en Cuba, le llamamos, y él dio una pequeña charla allí. Y cómo contó esto a mí me dejó tiritando, ¿no? Fue una auténtica lección de arquitectura. Me dijo, bueno, pues yo he seleccionado estas tres fotografías porque, sin ser arquitecto, sin entender mucho de arquitectura, yo creo que aquí tenemos gran parte de lo que puede ser considerada arquitectura bioclimática, ¿no? Algo así vino a decir, ¿no? Es decir, este hombre, que es un hombre que está en el campo y con su gorro se protege del sol. Esta mujer que está sentada en una silla de ruedas está sentada fuera de su casa, pero en el umbral, ¿no? En el umbral de su propia casa, ¿no? Y esta de aquí, esta mujer, que con la mano izquierda se protege del sol y con la mano derecha está generando un espacio, ¿no? Y en el centro, ella, ¿no? Las personas. Yo creo que esta es la primera arquitectura bioclimática posible, ¿no? Vino a decir él, ¿no? Fijaros qué gran lección, alucinante, ¿no? Es decir, cuando los arquitectos muchas veces estamos pensando en imposturas tecnológicas, ¿no? que nos resuelvan temas que se resuelven de manera mucho más sencilla, como el perro que vimos tumbado en el árbol o cómo esta señora se protege del sol con sus manos. Y al mismo tiempo está poniendo el acento en algo, no sabemos muy bien qué, está generando un espacio, desde luego, ¿verdad?, con la mano de abajo. Bueno, pues
esta fotografía, de alguna manera, bueno, no solo resume la Bienal, resume también una manera de pensar más global, ¿no? que aparece en otros trabajos que hacemos en el estudio. A mí, desde luego, me la apropié, ¿no? Rápidamente esta fotografía porque no puede ser más clara, ¿no? Yo creo que muchas de los temas los hemos aprendido de nuestros maestros. Y esta Bienal quiso premiar a esos maestros. Se hicieron entrevistas a 10 grandes maestros de Latinoamérica y se dieron 2 premios principales. De personas que, si no se conocen, hay que conocerlas inmediatamente. Una española, pero que emigró a Alemania durante muchísimos años, estuvo trabajando en Alemania, y la otra relativamente olvidada en una ciudad como Rosario, ¿no? Que conocéis muy bien. Uno es que es Jorge Scrimaglio, que dio una conferencia soberbia. El hombre, con 82 años, se cogió el autobús con su mujer desde la ciudad de Rosario y fue hasta Asunción con sus mejores ropajes. Era un auténtico Frank Lloyd Wright contemporáneo, con el mismo aplomo, la misma sabiduría, el mismo empaque y la misma soberbia que podía tener el gran maestro en aquellos programas de televisión que todavía se conservan, de prime time americano, donde podíamos ver la personalidad volcánica. Jorge Scrimaglio es una auténtica personalidad, pero lo que más nos llamó la atención es el discurso y la conferencia extraordinaria que dio. Si no la habéis escuchado, creo que está en la plataforma de la Bienal Iberoamericana y la podéis ver. Extraordinaria porque toca exactamente todos los temas que ahora nos parecen como novedosos, ¿no? Y que están en el centro del debate arquitectónico. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Este hombre ya los estaba explorando en el año 60, en el año 50 y tantos, ¿no? Y entonces eso es una bofetada de humildad para todos nosotros. Dio una conferencia en el Auditorio Mayor. Como os digo, parecía el gran... ¿cómo se llamaba? El protagonista de la película del Manantial, ¿no? De Gary Cooper. Parecía todo un Gary Cooper explicando sus proyectos que hablaban de sistemas y de que a partir de un sistema es capaz de desarrollarse un proyecto de arquitectura. De proyectos que explotan al máximo la utilización de un solo material. De la recuperación de materiales de los que podemos disponer para nuestros proyectos, ¿no? La reutilización. De la sostenibilidad, digamos, elemental, ¿no? De la sostenibilidad de las arquitecturas de pueblo. De todo esto, increíblemente, nos habló Scrimaglio a través de sus proyectos de los años 50 y 60. Entonces, claro, cuando ya sabéis que todo eso está un poco en el debate y que nos interesa y que parece que nos lo estamos inventando ahora, ¿no? Pues resulta que, ojo, no está mal una mirada hacia atrás, ¿no? Y el otro era César Ortiz Echagüe, que para el que no lo conozca es un arquitecto soberbio, ¿no? Como estamos en un taller de cultura material, me estoy centrando un poco en esto, porque ambos dos, digamos que dedicaron su carrera prácticamente a la profundización en la cultura material, ¿no? César Ortiz Echagüe tiene un proyecto extraordinario en Barcelona, que son los comedores de la SEAT. Su padre era un personaje muy conocido y con bastante capacidad económica. Su padre era el presidente de la empresa de coches más importante de España, SEAT, que algunos la conoceréis, y de la empresa aeronáutica más importante de España, entonces, que se llamaba CASA, que construía aviones, ¿no? Fijaros qué personaje. Y además, su padre, además de eso, fue uno de los mejores fotógrafos de su época. Hacía fotografías en nitrato de plata, maravillosas. Se recorría España con la cámara fotográfica de nitrato de plata.
y las revelaba en su propio taller, que eran unas máquinas casi como locomotoras de grandes, ¿no? donde se producían todos esos trasvases químicos del nitrato de plata a través de tambores. Yo no sé muy bien cómo funciona, pero me lo estuvo explicando lo que hacía su padre. Y entonces este chaval, con 26 años, como muchos de vosotros que estáis en el máster, pero no sé si tenéis esta suerte de tener estos padres, pero bueno, su padre le dijo, a ver, bueno, vamos a ver, quiero que empieces a trabajar, te voy a encargar un proyecto. Uno pequeñito, ¿no? Los comedores de la SEAT, de la empresa que yo dirijo en Barcelona. Y entonces él se reunió con otros 2 amigos mayores que él, que tenían más experiencia, y entonces plantearon un proyecto, uno con estructura metálica para resolver esos pabellones y tal. Entonces eso, al estar en el puerto, tenía el nivel freático muy alto, es decir, el agua estaba muy alta. Luego, con esa estructura metálica que pesaba bastante, había que resolver la cimentación con unos pilotes hincados dentro del agua, ¿no? Os podéis imaginar. Y entonces, claro, para hacer unos comedores que tenían un interés muy limitado para los trabajadores de la SEAT, aquello salía por mucho dinero, ¿no? Y entonces el padre le dijo, César, ¿por qué no lo haces con aluminio y utilizas los ingenieros que tengo en la empresa aeronáutica que hacen aviones? Y dijo, bueno, pues probemos, ¿no? Y entonces empezaron a explorar soluciones de aluminio para la estructura. Increíble, porque aunque era un poquito más caro, reducía a 1/10 parte el peso del edificio, ¿no? Y entonces, y sobre todo podían ser muchísimo más precisos, el montaje mucho más rápido. Cuando trabajando con hierro todos sabéis que la tolerancia a la hora de colocar las cosas pues es de centímetros, ¿no? En el mejor de los casos. Cuando trabajas con aluminio y entre 2 personas son capaces de levantar una viga de 15 metros de longitud, entre 2 personas, trabajas con tolerancias de milímetros, ¿no? Pero lo bueno de todo esto es que como la obra en su conjunto pesaba 1/10 parte de lo que pesaría de hierro, pudieron hacer una cimentación en losa de hormigón, con lo cual se ahorraron una barbaridad de dinero para cimentarla. Esa losa de cimentación ya era capaz de absorber el poco peso de la estructura. Bueno, total, que una inteligencia constructiva que permitió hacer ahorrar dinero, ¿no? a la obra. Con esto ganaron el primer premio o el segundo internacional que se le daba a un arquitecto joven en España en aquel entonces. Hablamos del año 58. Y se fue a Estados Unidos, se fue a Chicago y ¿sabéis quién le dio el premio Reynolds de mejor trabajo del mundo realizado en aluminio? El mismísimo Mies van der Rohe, ¿no? Entonces, todo esto es el principio de una carrera muy sólida y muy interesante y yo le seguiría la pista porque es un arquitecto muy interesante. Y de nuevo, pues nos dio una entrevista que está también ahí en las documentos de la Bienal que podéis observar. La Bienal se marchó a Cuba después, ¿no? De una manera más modesta, pero un poco con el mismo tratamiento y la misma filosofía, presentando las cosas de maneras parecidas, ¿no? En Cuba pues había otros recursos económicos también limitadísimos, como podéis imaginar. Conseguimos estas maderas, se hicieron unas impresiones y se colocaron sobre las maderas, unas televisiones del año 80, nos sirvieron para tal, y unos ventiladores porque hacía mucho calor, ¿no? Y fijaros, claro, lo que no sabíamos es que en Cuba había una humedad muy superior a la de Asunción, y entonces estas fotografías empezaron a arrugarse todas, ¿no? Total, que al final decidimos arrugarlas todas, ¿eh? Para que funcionaran mejor con la temperatura y al mismo tiempo pues estuvieran al hilo de la edad, ¿no? de los personajes que presentaba, ¿no? Y claro, todo esto hay que venderlo, ¿no? Este es otro aspecto de las bienales, hay que darles difusión, ¿no? Y la gente luego se hace fotografías y está muy contenta y parece que hay mucho glamour, pero en realidad la bienal era un poco lo otro, ¿no? No sé si me estoy extendiendo. ¿Qué hora es? ¿No sé, 7? Son 3:30.
¿Eh? 3:30 estamos, pero si sigues, ¿quieres mostrar los proyectos que habías dicho, que habías mencionado? Sí, os voy a enseñar. Darme 10 segundos. Sí, sí, sí. Me voy a por agua. ¿Vosotros me veis a mí? Porque yo no veo nada más que la pantalla. ¿Me veis a mí? Te vemos chiquitito, pero se ve grande la imagen, ¿no? Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, la Bienal es digamos, una parte más del trabajo del estudio en el que, bueno, pues flotan, ¿no?, todas estas ideas, ¿no? Yo creo que es un todo, ¿no?, que no se puede dividir, no se puede separar. Os voy a enseñar 3 pequeñas casitas que son básicamente 3 reflexiones constructivas donde podréis encontrar seguramente, o entiendo yo, que a lo mejor algunas de las ideas que flotan en la Bienal también, ¿no? Una en realidad es la ocupación de un espacio encontrado, ¿no?, de un lugar encontrado, como el que encuentra una cueva y la ocupa. Es una casita que hice este año pasado, ¿no?, hace unos meses, en Galicia. Es una casa de piedra antigua del siglo pasado, de principios del siglo pasado, y que antes se dedicaba pues a otras cosas, a una cuadra seguramente de animales, ahora la veréis, pero a mí me recuerda un poco a cuando uno descubre los espacios. Esto es un espacio mágico que podemos ver o que podemos encontrar o que visité en la isla de Sicilia. En Sicilia hay una ciudad que se llama Ragusa, que en el siglo XVII sufrió un terremoto importante y entonces hubo que reconstruirla. Entonces, para reconstruirla, decidieron extraer la piedra de debajo de la ciudad, que estaba encima de la montaña. La ciudad estaba encima de la montaña y debajo había toda esta estructura de roca caliza, ¿no? Entonces utilizaron unos sistemas de extracción y fueron sacando los sillares para construir los palacios de la ciudad en el siglo XVII, ¿no? Entonces, aquí no hay una voluntad formal, ¿no?, para generar estos espacios, no hay un arquitecto detrás que incorpore estilo, ¿no?, a estos espacios. Sin embargo, yo creo que nadie puede negar que esto es uno de los espacios más mágicos que alguien se puede encontrar, ¿no?, y más poderosos. Y aquí hay arquitectura, pero estas distancias, estas luces, el espesor de estos pilares pertenece más a la capacidad de extracción de las máquinas, ¿no?, que tenían de extraer esos sillares, que a voluntades formales, sin duda alguna, ¿no? Y sin embargo uno puede llegar como el perro de Asunción y situarse allí y estar tan a gusto encontrando su lugar, ¿no? Esto es algo que nos hace reflexionar sobre todo sobre las intenciones del arquitecto, ¿no? Bueno, pues la casa que os voy a enseñar está en este sitio, ¿no?, que es un sitio lleno de piedras mágicas. De hecho, se llama el Olimpo Celta. Y es un lugar al borde del mar, allá al fondo está el mar, pero en una montaña, ¿no? Y aquí hay restos de los celtas, porque se reunían, ¿no?, en este lugar, y el tiempo o la magia ha hecho que todas estas piedras, o muchas de ellas, acaben transformándose en animales prehistóricos, en formas antropomórficas, ¿no? ¿Veis caras por todas partes, estoy seguro, ¿no? Bueno, pues esto es este lugar, ¿no?, que para los celtas era un lugar tan mágico, ¿no?, donde el granito es protagonista, donde el paso del tiempo es protagonista a través de estas erosiones, etcétera, ¿no? Fijaros cómo a la derecha veis esas caras, etcétera, ¿no? Aquí habitan las cabras aladas con pequeñas alas en las espaldas, bueno, animales fantásticos, etcétera, ¿no? Entonces es un sitio muy poderoso. Allí nos encontramos un lugar abandonado, que es esta antigua cuadra de animales,
que tenía sus recintos para los cerdos, para las gallinas, un horno donde se calentaba esa casa. Luego nos contaron historias apasionantes, ¿no?, sobre esta casa, donde al final acabaron viviendo 3 familias, una señora muy mayor que vivía sola en la planta de arriba y que tenía un acceso a través de una escalera. Vivía sola y cada noche llegaba un hombre del pueblo de abajo a hacerle compañía, ¿no? Ya sabéis que en estos pueblos se habla mucho y se cuentan historias, nunca sabes cuál es verdad o cuál es mentira. El caso es que estos muros están cargados de leyendas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que quisimos es conservar sobre todo el carácter de este espacio como una cueva que descubres y habitas a tu manera, de una manera poco convencional, ¿no? Esta casa la llamamos una casa atracción dentro de otra compresión. Como os podéis imaginar, la compresión es la piedra, la atracción es la estructura de madera. Una estructura ligera, ampliable, de quita y pon. Allí hay muchas polillas, ¿no?, que pueden acabar con la madera. Tienes que tener una cierta facilidad para cambiar esos maderos, ¿no?, antes de que acaben con ello las polillas. Pero sobre todo lo que queríamos es que el espacio se viviera como se camina por la montaña, ¿no?, como se camina por el Monte Pindo, que se llama, esa zona antes llamada el Olimpo de los celtas, ¿no?, y que se viva de una manera poco convencional, que las escaleras se puedan usar, pero que también podamos atravesar por los lugares como veis ahí en la fotografía, ¿no? Esto, de alguna manera, está entroncado con algunas de las experiencias que tuvimos en una de nuestras primeras obras, que es el Matadero de Madrid, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto, pero nos dio una lección nada más terminar, entre comillas, el proyecto, que fue que lo que nos dijeron que iban a ser unas oficinas, de repente se utilizó para que un grupo de 100 y pico becarios de una fundación artística durmieran allí un par de noches, ¿no? Entonces fue la primera lección que nos dio el espacio sobre cómo se utiliza un espacio, ¿no? Nosotros pensábamos que iba a ser unas oficinas y resulta que no, que se utilizó de otro modo y sirvió, ¿no? De tal manera que la utilitas o la función o las intenciones funcionales del arquitecto se escaparon por la ventana, ¿no? Al final, uno aprovecha los espacios como puede, ¿no? Esta es la casa del Monte Pindo, esta casa donde casi el único elemento ajeno es este banco que se colocó fuera para que las señoras, no tengo ninguna foto, pero las viejas de la aldea, que hay 8 o 9 señoras mayores de negro, ya sabéis que en Galicia siempre visten de negro, el luto gallego, pues ahí están y se sientan ahí, porque es un banquito que está al sur. Estamos en el hemisferio norte, acordaros de que el sur es donde da el sol, a diferencia de allí, de Buenos Aires. Eso Le Corbusier no lo sabía tanto, ¿no?, con la casa Curuchet. Vamos, no se dio cuenta, ¿no? Bueno, pues este banco es utilizado por estas señoras y se le ofrece a la plaza del pueblo. Esta casita está como en la plaza del pueblo. Pero el perro, pues, usa las cosas como más le conviene, ¿no?, utilizando la sombra del banco. Al final, esto es un proyecto que utiliza un sistema también, un conjunto de maderas, y con esas maderas y con el mismo sistema pretende resolver, pues, los forjados, las camas, bueno, el banco que habéis visto y la mayor cantidad de situaciones posibles, ¿no? Entonces, al final, los forjados salvan 5 metros y pico de luz con tablones sueltos. Esos tablones sueltos empiezan a entrar empiezan a funcionar cuando se aprietan, ¿eh? Fijaros si colocáis, es como colocar un conjunto de bolígrafos así, ¿no?, tiqui, 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 uno detrás de otro, ¿eh? Si los dejas sueltos, cada bolígrafo es una viga en sí misma. Pero si los aprietas todos, los aprisionas, los postesas,
¿no? Los posttensas, pues ya funcionan como una losa. Este es el secreto de este sistema estructural. Conseguir que esas tablas que no están ni pegadas, ni machembradas, ni transformadas de ninguna manera, salven 5,5 metros de luz con apenas 7 centímetros de espesor y no se muevan un ápice, funcionen como una losa. Entonces, la idea es que estén empotradas en los extremos y apretadas por el centro, ¿no? Este es el sistema. Unas cuñas hacen que se empotre en los muros y las cinchas hacen que funcione como una losa. Y la casa se vive, como os digo, pues como apetece, como a cada uno le apetece vivir, como cuando camina por el bosque o como cuando sube por los peñascos del Monte Pindo, ¿no? Tiene una doble cubierta de fibrocemento, ¿no? No sé cómo le llamáis, esta placa de fibrocemento, ¿no? Elemental. Esa doble piel lo que consigue es ventilar en invierno, ¿no? y hacer que no se humedezca demasiado durante todo ventilar en verano, perdonadme, y hacer que no se humedezca demasiado esa cubierta en invierno con toda la lluvia. Al final, esas estructuras, tensores, ¿no? Atraviesan el muro y como los tensores, como los tensores de las torres medievales, pues asoman por fuera y tienen que abrazar un par de piedras, porque si no, cuando una piedra la tiras desde dentro en la dirección horizontal, te la llevas por delante, vamos. Eso funciona muy bien a compresión hacia abajo, pero cuando tiras de ella en horizontal, te la puedes llevar, ¿no? Entonces esos tensores funcionan como barandilla también, al fondo, ¿lo veis? Casi como la hamaca paraguaya, ¿no? De la que no hemos hablado, que es esta. Esto es un prodigio. Esto está íntimamente ligado con el cinturón ayoreo que os comentaba antes, ¿no? Esto es una estructura de tracción, como la de la casa, es un hogar, como el propio cinturón ayoreo, es transportable. Yo estoy absolutamente convencido de que algo parecido a la hamaca paraguaya puede ser un camino de reflexión para transformar el habitar en el mundo, ¿no? Regresar a una suerte de nomadismo, ¿no? O de capacidad de mover tu lugar para habitar, de adaptarse a los distintos lugares, ¿no? Eso es indiscutible en la hamaca paraguaya, frente a la rigidez que tiene una cama, ¿no? Convencional. Bueno, pensemos sobre ello, ¿no? Simplemente, a lo mejor es muy prematuro esto, ¿no? Pero desde luego puede estar por aquí, ¿no? Puede estar por aquí muchas de las soluciones al habitar. Al final, esas estructuras tensadas, que son ni más ni menos que cinchas de camión, ¿no? Para los remolques de los camiones, funcionan como barandilla. Aquí la barandilla aparece donde hace falta, en la parte alta de la escalera, y en la parte baja, pues, desaparece, ¿no? Fijaros a los lados, tenemos los 3 bastidores metálicos que hacen que todo el sistema funcione. Y al fondo siempre tiene que aparecer otra viga de madera para que todo el conjunto se estabilice con sus cuñas en la parte superior. Un poco para explicar que esto no pandea absolutamente nada, la piedra pasa tan próxima a la madera, ¿no? Para darnos cuenta de que aquí, en el centro del vano, de los 5,5 metros, no baja absolutamente nada, ¿no? A veces necesitamos que esa madera se separe, porque estamos en Galicia, ¿no? Y porque la luz del oeste es muy agradecida y la necesitamos en toda la casa. Entonces, para facilitar que una ventana superior dé luz a la planta de abajo, abrimos las maderas en ocasiones, ¿no? Fijaros cómo estas cuñas son las que hacen que esto se apriete, ¿no? Y funcione como un empotramiento. Esta viga de aquí, o este durmiente de aquí, empuja o aprieta todas las vigas
que están, como os digo, sin encolar, ¿no? Y sin machembrar. Aquí veis la escalera a la derecha que flota. Mirar la luz, ¿no? Que entra desde la ventana occidental, que es la que estaría detrás de la imagen, que es esa que veis al fondo. ¿Veis cómo se separan los tablones? Bueno, pues se separan precisamente para aprovechar al máximo esa luz, que en Galicia es oro, ¿no? La luz. Al final esto es el sistema, a la derecha las literas, bueno, una cosa bastante sencilla. Pero esto viene, las cosas no se las inventa uno nunca, ¿no? Se va fijando y esto es un viaje a Roma mientras estaba en la Academia de Roma. Hice un viaje a la ciudad de L'Aquila. La ciudad de L'Aquila, 5 años antes de que yo estuviera en Roma, había tenido un terremoto brutal, ¿no? Había destrozado, devastado una ciudad medieval entera, ¿no? Y los italianos, que tienen esta filosofía de mantener mientras podamos las cosas como podamos, con esta tecnología rudimentaria, tenían toda la ciudad estabilizada estructuralmente con sistemas de este tipo, ¿no? Con cimbras, y con cinchas. Y entonces en ese momento, y eso llevaba ya 5 años funcionando y apretando auténticas iglesias medievales, palacios, etcétera, ¿no? Fijaros. Bueno, pues esto yo creo que debió de ser el principio de la reflexión sobre la casita del Monte Pindo, ¿no? Esta la voy a pasar muy rápido porque es una de las primeras casas que hice, muy rapidito, pero que reflexiona sobre el cambio de escala y sobre el equilibrio. Este es Giuseppe Pennone a la izquierda y a la derecha Juan Navarro Valdevej, con las instalaciones que hizo en su proyecto de mesa, maravilloso, ¿no? Hablando sobre el peso y el equilibrio, ¿no? Bueno, pues nosotros hicimos una casa en la sierra. Yo era muy jovencito y muy osado, ¿no? Y muy temerario también. Y se me ocurrió plantear 2 voladizos, ¿no? Uno a la derecha y otro a la izquierda, de 6 metros y pico cada uno, con la diferencia de que el de la derecha era un voladizo total, estaba a 40 centímetros del suelo. Y el de la izquierda, como veis, casi a 30 metros de altura con respecto al suelo. Entonces, no había manera de montar un andamio, una casa unifamiliar como esta, muy sencillita y muy contenida económicamente. Entonces, al final construimos la estructura a la derecha y con un pequeño tráctel mecánico, que es el que veis en el centro, con la mano trasladamos toda la estructura hacia la punta del voladizo, ¿no? No os contaré alguna anécdota, pero... O sí, bueno, no. Mejor no, pero desde luego no he vuelto a hacer voladizos en mi vida, ¿no? Esta es la casa. Ahí sigue la casa, ojo. Es una casa, pues eso, que era casi un elemento de mesa, donde ese vaso de hormigón que veis debajo era una piscina climatizada y bueno, pero digamos conceptualmente muy sencilla. Esta es otra que estaba basada en esta cajita de Ralph Erskine, ¿no? Donde, como sabéis, el arquitecto inglés afincado en Suecia iba cogiendo la leña en invierno para meterla en la chimenea, y mientras iba llegando la primavera ya no necesitaba ese aislamiento térmico que le proporcionaba la leña, ¿verdad? Y se iba liberando la fachada norte. Yo pretendí en aquel momento hacer una casa con toda la leña por fuera, etcétera, casi como una casa estantería que tuviera toda la leña por fuera, donde la arquitectura casi desaparece y lo que construye es la madera, ¿no? Esto era para mi primo y, por supuesto, me dijo que me fuera a dar una vuelta, ¿no? Que no, ¿no? Pero al final era consciente de que todas las miserias de la casa iban a aparecer en esa estantería por fuera, y eso, en lugar de ser una cosa tan idílica, tan armónica, pero tan absurda, ¿no? Llena de madera, iba a acabar siendo pues casi como el que le da la vuelta al calcetín y muestra
lo que hay en el interior de los armarios, ¿no? En el exterior de la casa, como el síndrome de Diógenes mostrado hacia afuera, ¿no? Esto, como os podéis imaginar, pues no, me dijo mi primo que no. Y por último, perdonadme, es una casa muy desnuda, ¿no? Tan desnuda como estas piezas, o como me gusta entender estas piezas que están en un estado larvario, ¿no? En un estado de la arquitectura en formación, esa arquitectura despojada de todo atributo estilístico, ¿verdad? Donde todo es posible a partir de este momento, ¿no? Y en general acaban estropeándose, todos lo sabéis, ¿no? Esta magnífica obra de Lina Bo Bardi, todos la conocemos después, pero casi todas las obras tienen un momento mágico a medio hacer, ¿no? Que cargadas de todo potencial, ¿no? De todo lo mejor y de todo lo peor, ¿no? A mí me gusta entenderlo también como esa arquitectura al dente, ¿no? Que la dejas en su justo punto, ¿no? Nosotros aquí en España tenemos, para hablar de esta manera de entender las cosas, el arroz, ¿no? El arroz de Levante, que lo dominan muchísimo y que, digamos, cocinas el arroz, diría paella, pero digo arroz porque es todo un abanico mucho más amplio. Y es importantísimo saber cuándo dejas de cocinar el arroz, le pones un papel de periódico encima para que termine de cocinarse solo. Y el cocinero se marcha, ¿no? Ese instante en la arquitectura es importantísimo, ¿no? En el que el arquitecto pues tiene que marcharse, ¿no? Tiene que dejarlo al dente, ¿no? O, digamos, sin que se te pase el arroz, que es la expresión muchas veces es dificilísimo de controlar, claro, y sobre todo para los arquitectos que estamos deseosos de intervenir en las obras, etcétera, ¿no? Es tan complicado. Bueno, pues esta última obra que os enseño muy rápidamente es en la Vera y es, bueno, le llamamos el cobertizo del Santo Caralampio porque a la propietaria le hacía mucha ilusión, o sea, le resultaba muy familiar ese nombre, pero en realidad está basada en estas construcciones locales de la Vera, en Extremadura, en España, donde se seca el tabaco, las hojas de tabaco, y a veces también los pimientitos, esos pimientitos de la Vera con los que se hacen el pimentón de la Vera, ¿no? Y en estas construcciones que son un híbrido de ladrillo, de bloque de hormigón, de piedra de canto rodado de río, de teja encubierta, ¿no? Pero sobre todo casi los materiales utilizados no es tan importante como el hecho de la ventilación de esos lugares, ¿no? Para que funcionen como secadero. Veis a la derecha esos orificios. O estas estructuras elementales que tienen un cobijo de estructura metálica y una alberca o una caja de bloque de hormigón debajo, ¿no? Pues al final nosotros lo que tratamos es bueno, en esta idea de ensoñación romántica, ¿no? Un poco como la Casa de las Maderas que os enseñaba antes, colgar y hacer un lienzo, una cortina para secar todos los pimientos de la Vera, etcétera. Bueno, esto es otra estupidez, otra ingenuidad del arquitecto, ¿no? Al final, esto es impensable, ¿no? Primero porque cuesta muchísimo dinero, segundo porque esta señora no se dedica a los pimientos, en fin, era más ese momento romántico que no acaba siendo, ¿no? Pero bueno, no importa, al final eso no es lo importante, las cosas acaban siendo lo que tienen que ser, y entonces es una estructura metálica de catálogo con la que se construyen los almacenes para los cerdos, ¿no? Almacenes industriales, una estructura muy barata que nos permitía, digamos, ocupar un espacio de 450 metros, ¿no? De estructura, por lo menos virtualmente ese espacio te pertenece de alguna manera. Sin embargo, no necesitábamos 400 y pico metros de planta de casa, sino que mucho menos, ¿no? Ni siquiera necesitábamos cubrir esos 400 y pico metros. Entonces, a partir de esa estructura, que es la que nos viene dada por el catálogo, que era la estructura menor
que ese catálogo nos ofrecía, hiperbarata, ¿no? Pues se desarrolla la casa debajo, desvinculada de esa estructura. La cubierta parasol o paraguas es la de arriba, ¿no? La cubierta térmica, el cerramiento térmico es el de abajo. Donde están esas dos personas es un zaguán medio abierto que respira como por la derecha, por aquí, con un bloque dado la vuelta, ese mismo bloque se le da la vuelta y hace las veces de respiradero como los secaderos de tabaco que hemos visto antes, ¿no? Y al final pues es una casa muy elemental donde está climatizado solo lo que necesita estar climatizado, que es como un 60% del espacio de la caja de hormigón. Y está cubierto lo que necesita ser cubierto para proteger de la sombra, ¿no? Y de la lluvia la caja de hormigón. Veis que la cubierta de fibrocemento no llega hasta el final. Bueno, pues es ese momento de dejar las cosas a medias, ¿no? O al dente, si queréis, y donde se muestra la estructura de catálogo. Ese catálogo nos ofrecía decidir entre esta cartela curva o esta cartela recta, ¿no? Y bueno, pues decidimos que fuera curva, ¿no? Pues a lo mejor nos equivocamos, ¿no? Es posible. Pero bueno, qué a gusto se siente uno cuando tiene pocas cosas que decidir, ¿no? Fijaros, aquí está esto. Es una estructura parecida a la que utilizó César Ortiz Echagüe en los comedores de la SEAT, a diferencia de que esto es una tecnología de chapa de hierro plegada y la que él utilizaba era una tecnología de aluminio plegado, pesando pues una décima parte de lo que seguramente pese esta. Aún así, esto nos parece, imaginaros, avanzadísimo, ¿no? Y en el fondo, esto es lo que uno quiere contar en todos los proyectos, ¿no? El resolver cómo protegerte del sol y generar un lugar de la manera más sencilla posible donde el hombre o la mujer, en este caso, esté en el centro y sea lo verdaderamente importante. Yo creo que esa es la última imagen que os quería enseñar. No sé si os habéis dormido o no, pero bueno, eso es todo. No, muy bueno.